El reloj marcaba las 11:47 de la noche en la pequeña habitación de paredes descascaradas en un barrio modesto de Guadalajara. La única luz que iluminaba el cuarto no venía de una lámpara, sino de la pantalla azulada de una vieja laptop que ya había sobrevivido más de lo que la lógica permitía. El ventilador interno hacía un ruido irregular, como si en cualquier momento fuera a rendirse para siempre. Sofía Martínez tenía los ojos rojos, no solo por el cansancio, sino por la frustración. Frente a ella, en la pantalla, se desplegaban los resultados de las pruebas de práctica para el examen de admisión a la UNAM que había conseguido para su hermano menor, Diego. No necesitaba volver a verlos, pero lo hacía igual, como si, por arte de magia, los números pudieran cambiar de un momento a otro. 43%. 51%. 39%. En rojo. Como una sentencia. No puede ser, susurró, dejándose caer contra el respaldo de la silla, con la mano hundida en su cabello negro, grueso y enmarañado. Sentía que cada número era un golpe al pecho. Desde la sala diminuta, a través de la puerta entreabierta, llegaba el sonido bajo de la televisión. Las noticias nocturnas estaban encendidas, probablemente más como compañía para su madre que por verdadero interés. Las voces de los presentadores anunciaban cifras de inflación, violencia en las calles y un frente frío que llegaría el fin de semana. Carmen, su madre, acababa de llegar de su segundo trabajo. A los 45 años parecía mayor, no por arrugas profundas, sino por ese cansancio que se pega a los huesos y que ni el descanso ni las vacaciones pueden curar. La vida, desde que su esposo las dejó, había sido un entrenamiento constante en resistencia. La puerta chirrió suavemente. «Mija, ya es muy tarde», dijo Carmen desde el marco, con su cabello recogido de forma desordenada y los ojos hinchados. Diego ya se durmió. Preocuparse no va a cambiar nada. Sofía giró en su silla. No soportaba la resignación en la voz de su madre. «Mamá, Diego es brillante. Lo sabes. Yo lo sé». Pero estos exámenes de práctica, levantó la pantalla para que Carmen pudiera ver, ninguno sirve de verdad. Son demasiado básicos o están mal planteados. No lo preparan para lo que va a enfrentar. Carmen dio un par de pasos y le puso una mano tibia en el hombro. Tú también eres brillante, Sofía. Mira todo lo que lograste. Tienes tu trabajo en sistemas, pagas tus cosas, pero no puedes cargar el mundo en los hombros, mija. No sola. Sofía bajó la mirada. No era que quisiera cargar con el mundo, pero sí con el de Diego. Él estaba en ese momento a un par de metros, en el cuarto contiguo, profundamente dormido, probablemente soñando con batas blancas, hospitales y vidas salvadas. Su sueño de ser médico era tan fuerte que lo había convertido en parte de su identidad. Pero un sueño sin preparación era como un globo sin aire, inevitablemente, terminaría cayendo. Un silencio tenso se instaló entre madre e hija. El ventilador de la laptop volvió a emitir un chirrido largo y molesto. En ese instante, una notificación emergió en la esquina inferior de la pantalla. Un pequeño sobre amarillo, seguido de un título que hizo que los latidos de Sofía se aceleraran. Asunto: Hackathon Global, Google for Education. Cuerpo: 48 horas para cambiar el mundo del aprendizaje. Premio: $100,000 americanos y mentoría internacional para desarrollar tu proyecto educativo. Sofía parpadeó. 2 veces. 3. Leyó el mensaje entero, como si cada palabra fuera una cuerda que la jalaba hacia un lugar donde tal vez, solo tal vez, existía una salida. ¿Qué es eso, mija?, preguntó Carmen, inclinándose para ver mejor. Sofía tragó saliva. Mamá, creo que acabo de encontrar nuestra respuesta. Pero antes de explicarle, su mente viajó hacia atrás, a los últimos meses. Recordó las noches ayudando a Diego con fórmulas de física y ecuaciones de química, noches en las que él, con ojeras profundas, intentaba retener cada concepto, mientras la frustración le nublaba la vista.
Recordó cómo, cada vez que fallaba, él se encogía de hombros como si estuviera aceptando un destino que no merecía. Y recordó también que ella misma, a los 17 años, había sentido algo parecido, pero sin nadie que pudiera darle las herramientas correctas. Lo suyo había sido sobrevivir con tutoriales gratuitos de internet y una terquedad que rozaba la obstinación. Esta competencia, ese hackathon, era diferente. No era un curso, no era un examen, era la oportunidad de construir una herramienta real, algo que pudiera ayudar a Diego y a miles como él. Mamá, dijo finalmente, con una mezcla de determinación y miedo, este concurso es para crear soluciones que mejoren la educación. Tienen que ser proyectos originales. Y el premio podría pagar no solo los estudios de Diego, sino abrirle las puertas para que no dependa de estos materiales mediocres. Carmen arqueó las cejas. ¿Y qué tienes que hacer? Desarrollar algo en 48 horas. Algo que cambie la forma en que los estudiantes aprenden y se preparan para sus metas. ¿Y crees que puedes? Creo que debemos, corrigió Sofía. No es solo por Diego. Hay miles de chicos como el que se esfuerzan, pero fallan porque el sistema les da herramientas que no sirven. La madre suspiró, reconociendo esa chispa en la mirada de su hija. Era la misma chispa que Sofía tenía cuando, a los 20 años, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo para poder costearse la carrera. Pues, le dijo Carmen con una leve sonrisa, supongo que vas a necesitar café. Esa noche, mientras la mayoría del vecindario dormía, Sofía no cerró los ojos ni un segundo. Abrió cuadernos viejos, revisó apuntes de programación, garabateó diagramas en hojas recicladas y comenzó a esbozar una idea, un sistema inteligente que analizara las debilidades de cada estudiante y generara exámenes adaptativos en tiempo real, con explicaciones claras y ejemplos prácticos. Algo que no solo midiera, sino que enseñara mientras evaluaba. A 00:30, Carmen entró con una taza de café y una manta para los hombros de su hija. No sé si ganarás, dijo con franqueza, pero sé que, si alguien puede intentarlo, eres tú. Sofía la miró con gratitud. En ese instante, no sabía si estaba a punto de embarcarse en el reto más grande de su vida o en una locura que la dejaría exhausta, pero algo en su interior le decía que no tenía otra opción. Afuera, Guadalajara estaba en silencio, excepto por algún perro ladrando a lo lejos. Adentro, una laptop vieja seguía brillando, como una pequeña lámpara de esperanza. Eran las 2:17 de la madrugada cuando Sofía, sin darse cuenta, empezó a sonreír. El proyecto ya tenía nombre. Y aunque todavía no se lo decía a nadie, ya podía imaginar la voz de Diego, meses después, diciendo con orgullo: «Gracias, Sophie, lo logré». Eran las 6:30 de la mañana cuando Sofía empujó con fuerza la puerta de vidrio de Technomex, la empresa de desarrollo de software donde trabajaba como programadora junior. El aire fresco de la calle quedó atrás y fue reemplazado por el olor familiar a café recién hecho y a equipos electrónicos calentándose. La recepción estaba medio vacía, solo la recepcionista, Leti, la saludó con un bostezo. Sofía llevaba un paso acelerado, casi una carrera. Su mochila golpeaba contra su cadera con cada movimiento, y en sus manos apretaba una libreta gruesa, llena de diagramas, flechas y anotaciones hechas a mano. Había pasado la noche entera trabajando en ella, y aunque sus ojeras delataban el cansancio, había en su mirada una energía casi eléctrica. Sus compañeros apenas estaban llegando con sus vasos de cartón humeantes. La mayoría caminaba con un ritmo lento, revisando el celular o charlando de manera somnolienta. Ella, en cambio, se movía como si llevara horas funcionando a máxima velocidad, porque así era. «Rodrigo», gritó en cuanto lo vio al fondo, inclinado sobre su monitor en la fila de escritorios más cercana a la ventana. Rodrigo Vázquez, de 26 años, barba algo descuidada, cabello revuelto y lentes de montura gruesa, levantó la vista con expresión de sorpresa. Llevaba los audífonos colgando del cuello y el cursor titilando en medio de una línea de código incompleta. «¿Sofía?», parpadeó un par de veces. «¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Y
¿Por qué tienes esa mirada de, no sé, científica loca con un plan para dominar el mundo? Ella llegó a su escritorio sin responder, dejó la libreta sobre la mesa y se dejó caer en el borde del escritorio, respirando rápido. Necesito tu ayuda con algo que podría sonar completamente descabellado. Rodrigo sonrió con curiosidad. Suenas como cuando me convenciste de instalar Linux en esa PC vieja y terminamos rompiendo el sistema de la empresa. Así que, suéltalo, soy todo oídos. Sofía tomó aire. ¿Has oído hablar del hackathon global de Google for Education? Rodrigo dejó caer los hombros hacia atrás en la silla, apoyando los brazos en los reposabrazos. Claro. El concurso ese donde equipos de todo el mundo tienen 48 horas para crear algo que revolucione la educación. Es una locura. ¿Por qué? Ella abrió la libreta y comenzó a pasar páginas llenas de diagramas en tinta negra y roja. Flechas conectaban conceptos como IA adaptativa, perfil del estudiante y motor de evaluación. Había incluso pequeñas anotaciones con ejemplos de preguntas y algoritmos. Quiero crear, dijo, con los ojos encendidos, una plataforma de inteligencia artificial que genere exámenes personalizados para estudiantes que se preparan para exámenes nacionales. Pero no cualquier examen. Una IA capaz de analizar las debilidades específicas de cada estudiante y diseñar preguntas que los ayuden a mejorar justo en las áreas donde más lo necesitan. Rodrigo abrió los ojos. Sofía, eso es, soltó una pequeña risa nerviosa, eso es muy, muy complejo. Estamos hablando de procesamiento de lenguaje natural, algoritmos de aprendizaje adaptativo, un motor de recomendación, una base de datos enorme y segura, y ni siquiera hemos hablado de la interfaz. Ella lo miró directamente. Lo sé. Por eso te necesito. Rodrigo se pasó la mano por el cabello, ya desordenado de por sí. Podría hacerse, en teoría. Pero, miró la pantalla de su computadora como si ahí estuviera la respuesta, necesitaríamos más manos, servidores potentes, tiempo que no tenemos. En ese momento, una voz firme pero curiosa interrumpió la conversación. ¿De qué están hablando tan emocionados? Sofía y Rodrigo giraron al mismo tiempo. Ahí estaba Alejandra Soto, directora de proyectos de Tecnomex. 35 años, un traje sastre azul marino impecable, cabello recogido en un moño elegante y esa forma de caminar que transmitía que sabía exactamente a dónde iba. Era conocida por dos cosas, su inteligencia táctica para resolver problemas y su habilidad para conseguir recursos imposibles. Ale, tienes que escuchar esto, dijo Rodrigo, empujando la libreta hacia ella. Sofía resumió la idea con entusiasmo, usando gestos amplios para acompañar las explicaciones. Habló de cómo Diego, su hermano, estaba luchando para prepararse para el examen de la UNAM, de cómo las herramientas actuales eran ineficaces, y de cómo la inteligencia artificial podía cambiar el panorama. Alejandra escuchó en silencio, sin interrumpir, pero tomando notas mentales. Hizo preguntas técnicas sobre el manejo de datos, el alcance de la IA, y también preguntas estratégicas. ¿A qué mercado irían primero? ¿Cómo validarían la efectividad? ¿Qué pasaría si la IA falla? Cuando Sofía terminó, había un silencio de unos segundos. Alejandra cruzó los brazos. Es ambicioso. Muy ambicioso. Pero, si lo logran, podría cambiar la vida de millones de estudiantes. No solo en México, sino en toda Latinoamérica. Sofía dio un paso hacia adelante. Entonces, ¿nos ayudas? Alejandra sonrió de lado. Les consigo 48 horas libres del trabajo regular, acceso completo al servidor de la empresa, licencias de software, y, miró a Rodrigo con una ceja alzada, todo el café que puedan beber. Pero necesito una promesa. ¿Qué promesa?, preguntó Sofía. Que van a dar todo de ustedes. Absolutamente todo. Porque si esto funciona, no solo ayudará a estudiantes, también puede cambiar nuestras vidas para siempre. Rodrigo y Sofía intercambiaron una mirada.
Rodrigo respiró hondo y luego sonrió, aunque se notaba un nerviosismo en sus ojos. Yo estoy dentro. Sofía asintió y extendió la mano hacia Alejandra. Deal. Las manos se estrecharon. Era un pacto. Pero en el fondo, mientras sonreía, Sofía sintió esa voz interna, pequeña pero insistente, enumerando todos los riesgos. ¿Y si el algoritmo no funciona? ¿Y si no pueden terminarlo a tiempo? ¿Y si todo falla y solo pierden 2 días de su vida sin dormir? Apenas quedaban 72 horas para que empezara el hackathon, y aunque no podía saberlo aún, esos 3 días pondrían a prueba no solo su talento, sino también sus límites, sus miedos, y su capacidad de resistir. Mientras salía de la oficina de Alejandra, con Rodrigo a su lado y la libreta apretada contra el pecho, Sofía sintió que algo había cambiado. El reloj ya estaba corriendo. Y no había vuelta atrás. Viernes, 8 de la noche, inicio del hackathon. La oficina de Tecnomex no parecía una oficina. Esa noche, se había transformado en algo más parecido a un búnker tecnológico. Las luces blancas del techo caían sobre una sala de juntas ahora irreconocible, 3 laptops abiertas, 2 monitores externos encendidos, una pizarra blanca cubierta de diagramas y flechas, cables enredados por el suelo y, sobre la mesa central, una montaña preocupante de latas de bebidas energéticas, vasos de café a medio terminar y envolturas de snacks. El aire estaba cargado de una mezcla de cafeína y tensión. Sofía, de pie junto a la mesa, repasaba mentalmente los últimos ajustes que habían hecho antes de que sonara el cronómetro. Rodrigo, ya con su laptop abierta y sus auriculares listos, respiraba rápido. Alejandra, con su siempre impecable coleta, miraba la pantalla de su teléfono. Finalmente, Alejandra lo dijo en voz alta, presionando un botón en su cronómetro digital. Ok, Team, oficialmente tenemos 47 horas y 53 minutos. En la pantalla grande, proyectada desde una de las laptops, se desplegaba la lista de competidores registrados, 2.847 equipos, provenientes de 89 países. Nombres como MIT, Stanford, Cambridge, brillaban en la lista, intimidantes. Rodrigo tragó saliva. Somos 3 personas de Guadalajara compitiendo contra los mejores del mundo, susurró. Esto es una locura. Sofía tomó un marcador negro y se puso frente a la pizarra, donde había dibujado la arquitectura del software. No pensemos en ellos. Pensemos en Diego. Y en los miles como él, que necesitan esto. Su voz, aunque suave, tenía una firmeza que contagiaba. Las primeras horas fueron un ensayo de paciencia. El reloj avanzaba más rápido de lo que querían. Rodrigo se sumergió en el código, mano sobre el teclado, sin levantar la vista. Sofía trabajaba en la interfaz, dibujando y redibujando prototipos antes de pasarlos a código. Alejandra alternaba entre hacer llamadas, investigar el mercado, y documentar cada paso para que el proyecto cumpliera con las reglas del hackathon. El sonido constante era el mismo. Teclado, clics, respiraciones contenidas. A las 3 de la mañana, Rodrigo levantó la cabeza, con los ojos rojos pero brillando de emoción. Tengo algo, anunció, apartándose del monitor para dejarles ver. Sofía dejó su laptop y se acercó. En la pantalla, el programa mostraba una ventana simple, pero en ella estaba la semilla de todo. Estudiante, Diego Martínez. Debilidad principal, matemáticas, álgebra lineal. Confianza, 34%. Recomendación, ejercicios intermedios con explicaciones paso a paso. Sofía llevó una mano a la boca. Dios mío, funciona. Funciona de verdad. Se abrazó a Rodrigo por puro impulso. Alejandra sonrió y, por primera vez en la noche, dejó que la esperanza se filtrara. Pero la celebración no duró mucho. Sábado, 10 de la mañana. El cansancio ya se notaba. Rodrigo se masajeaba las muñecas, Sofía sostenía su café con ambas manos, y Alejandra hablaba por teléfono, con un tono de voz serio. Colgó y los miró con una expresión preocupada.
Era mi contacto en Google México, dijo lentamente. Me acaba de informar que un equipo del Tecnológico de Monterrey está desarrollando algo muy similar a lo nuestro. Sofía sintió un vacío en el estómago. ¿Qué tan similar? Plataforma de IA para exámenes adaptativos. Tienen un equipo de 8 personas, financiamiento privado y acceso a servidores de alto rendimiento. El silencio se volvió pesado. Rodrigo se quitó los lentes, se frotó los ojos y dejó escapar un suspiro derrotado. Tal vez deberíamos rendirnos. No podemos competir contra el TEC de Monterrey. Sofía caminó hacia la ventana. Afuera, Guadalajara seguía su rutina normal, gente cruzando calles, autos pasando, puestos de comida llenando el aire con olor a tortillas y carne asada. Todo parecía tan ajeno a esa pequeña guerra contra el tiempo que ellos estaban librando. Respiró hondo y habló sin girarse. No. Ellos pueden tener más recursos, pero nosotros tenemos algo que ellos no. Alejandra frunció el ceño. ¿Qué? Sofía se volvió, con los ojos encendidos. Sabemos lo que es realmente necesitar esto. Como si el destino quisiera subrayar sus palabras, en ese momento sonó su teléfono. En la pantalla, Diego. ¿Hermana? La voz del chico sonaba cansada, pero curiosa. ¿Estás bien? Mamá dice que no has dormido. Sofía sintió un nudo en la garganta. Estoy bien, Diego. Solo, trabajando en algo importante. ¿Para mí? Ella cerró los ojos un instante. Para ti, y para todos los que son como nosotros. Hubo un silencio breve. Entonces, no te rindas, ¿ok? Dijo Diego, con la inocencia de alguien que no sabe que esas palabras pesan toneladas. Cuando colgó, Sofía sintió un calor extraño en el pecho. No era energía física, estaba agotada, era algo más profundo. Se giró hacia su equipo. Tenemos 23 horas. Vamos a crear algo que ningún TEC de Monterrey puede crear, una herramienta hecha desde el corazón, no desde el privilegio. Rodrigo la miró y asintió. Alejandra, sin decir nada, volvió a su laptop y empezó a teclear. El maratón final comenzó. Café, líneas de código, problemas inesperados, pequeñas victorias. Cada minuto era una moneda que gastaban sin remedio. El reloj no perdonaba. Y mientras trabajaban sin saber si lograrían terminar, ninguno de los tres imaginaba que la verdadera competencia aún no había comenzado. Sábado, 2 de la tarde, 30 horas restantes. La oficina huele a una mezcla pesada, café frío, plástico de envases de comida rápida y ese aroma inconfundible de cables calientes después de tantas horas de uso continuo. El reloj digital sobre la pared parece mirarlos con crueldad, cada segundo cayendo como una gota de agua sobre piedra. Sofía lleva 18 horas sin dormir. Sus ojos están rojos, pero hay una concentración casi hipnótica en su mirada. Sus dedos se mueven sobre el teclado con un ritmo constante, preciso, como si cada tecla supiera exactamente cuándo ser presionada. Está en lo que los programadores llaman estado de flujo, el mundo exterior se difumina, y solo existe la pantalla frente a ella. Sin apartar la vista, anuncia. El módulo de análisis de texto ya puede procesar preguntas en español. Reconoce el nivel de dificultad y el área de conocimiento, automáticamente. Rodrigo, que trabaja en la parte más compleja del sistema, el motor de inteligencia artificial, no se gira. Solo levanta un pulgar. El algoritmo de aprendizaje adaptativo está al 70%. Ya puede identificar patrones de error y sugerir rutas de estudio personalizadas. Alejandra, sentada junto a una torre de latas de energizante vacías, coordina todo desde su laptop. Sus pestañas parpadean lento, con un cansancio que ya no puede disimular, pero sus manos siguen firmes sobre el teclado. Administra la documentación, prepara el pitch de presentación y revisa, casi obsesivamente, cualquier novedad de la competencia. Entonces, su voz rompe la concentración. Chicos, tengo noticias.
Su tono es grave, casi frío. El equipo del TEC de Monterrey acaba de hacer una demostración parcial en sus redes sociales. Su sistema se ve profesional. Sofía finalmente levanta la cabeza. En la pantalla de Alejandra, un video reluce con animaciones elegantes, música corporativa y una interfaz tan pulida que parece salida de una empresa multinacional. Rodrigo suspira, apoyándose en el respaldo de la silla. Tiene sentido, dice con voz cansada. Probablemente llevan meses trabajando en esto y solo están usando el hackathon como fecha límite. Un silencio incómodo llena el cuarto. Por primera vez desde que comenzaron, los tres sienten el peso real de lo que están intentando. No es solo un proyecto. Es una guerra contra gigantes. Alejandra mira a Sofía, con un gesto de cautela. Tal vez deberíamos pensar en un enfoque diferente, dice suavemente. Podríamos crear algo más simple pero más sólido. No es rendirse, es ser estratégicos. Sofía se queda quieta. Algo dentro de ella rechaza esa idea. No, responde, y su voz suena más firme de lo que esperaba. No vamos a conformarnos con menos. Se levanta y camina hacia la ventana. Afuera, Guadalajara sigue viva, ajena a la batalla tecnológica que ocurre ahí dentro. Estudiantes caminan hacia sus casas después de clases en preparatorias públicas. Llevan mochilas desgastadas, uniformes arrugados y una mirada cansada, pero también ese brillo silencioso de quien sueña con algo más. ¿Saben cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Pregunta Sofía, sin girarse. Rodrigo la mira, confundido. ¿Cuál? Ella señala hacia la calle. Ellos están creando tecnología. Nosotros, estamos creando esperanza. Regresa a su computadora, se sienta y vuelve a escribir código con una intensidad renovada. El equipo del TEC puede tener mejor financiamiento, más tiempo y más personas. Pero no tienen lo que nosotros tenemos. Alejandra, con las cejas levantadas, pregunta. ¿Qué tenemos? Hambre, responde Sofía sin dudar. Hambre real de cambiar algo que nos importa. 7 de la tarde, 25 horas restantes. Algo empieza a suceder. Como si cada línea de código hubiera estado esperando a las demás para despertar, las piezas comienzan a encajar. La interfaz diseñada por Sofía se conecta perfectamente con el motor de IA de Rodrigo. El sistema toma un examen de prueba, analiza los errores, detecta patrones de debilidad y genera nuevas preguntas personalizadas en segundos. Rodrigo se quita los auriculares, incrédulo. Funciona. Realmente funciona. Sofía sonríe por primera vez en horas. Entonces, ahora viene la parte difícil. Hacer que funcione perfectamente. 11 de la noche, 15 horas restantes. El cansancio pesa. La fatiga hace que el código parezca más difícil, que los errores se escondan mejor. Y justo cuando empiezan a pensar que la recta final está bajo control, el desastre golpea. El servidor principal de la empresa se sobrecarga. Una pantalla roja aparece, conexión perdida. El sistema se cae por completo. Pierden 3 horas de trabajo. Alejandra, con las manos temblorosas, intenta recuperar los archivos. No puede ser, repite, mientras su laptop procesa y procesa sin respuesta. Sofía mira el reloj. 15 horas. 15 horas para lograr lo imposible. Siente como si algo invisible estuviera arrancando el sueño de sus manos. Rodrigo deja el teclado y se inclina hacia atrás, con la mirada vacía. Tal vez el universo nos está diciendo algo. Sofía no responde. En cambio, toma su teléfono y marca un número. Al otro lado, una voz joven, adormilada. ¿Sophie? Son las 11 de la noche. Diego, su voz tiembla. Sé que es tarde. Pero necesito que me hagas un favor. ¿Qué pasa? Ella cierra los ojos.
necesito que creas en mí una vez más. Domingo, 12:30 de la mañana, 14 horas restantes. La oficina de Technomex nunca había visto algo así. Era como si un pequeño ejército improvisado hubiera decidido acampar allí dentro. El aire estaba cargado con el olor de café recién hecho, cables calientes y esa mezcla de perfumes, desodorantes y sudor que solo aparece cuando muchas personas se encierran a trabajar en algo durante toda la noche. En las últimas 3 horas, personas que Sofía nunca habría esperado ver habían llegado. Primero, Diego apareció con 5 compañeros de su preparatoria, todos cargando mochilas y laptops viejas, algunas con pegatinas de bandas y frases motivadoras. Luego entró Carmen, con 2 termos enormes de café casero y bolsas llenas de pan dulce. Y, para sorpresa de todos, el señor López, dueño de la tienda de computadoras en la planta baja, cruzó la puerta con una sonrisa tímida y los brazos cargados de cables, routers y hasta un viejo servidor de respaldo. «Explícame otra vez qué necesitas, hermana», dijo Diego, sentándose frente a una computadora prestada, mientras desenrollaba el cable del cargador. Sofía lo miró por un momento. Esa imagen le golpeó, su proyecto personal ya no era solo suyo. Se había convertido en una misión de todos. Un puente entre estudiantes, vecinos y amigos. Un proyecto comunitario. «Necesitamos probar el sistema con usuarios reales», explicó, ajustándose las gafas y apuntando a las pantallas. «Tú y tus amigos van a ser nuestros testers. Harán exámenes de práctica, y nosotros corregiremos los bugs en tiempo real». Carmen, sin pedir permiso, se acercó a Rodrigo con una taza humeante. «Mijo, tienes que comer algo. No puedes vivir solo de energéticos». Rodrigo, con ojeras que parecían pintadas, sonrió débilmente. «Gracias, señora Carmen». Y aceptó un taco envuelto en papel aluminio, como si fuera un tesoro. Ni siquiera se dio cuenta de cuánto lo necesitaba hasta que dio el primer mordisco. Mientras tanto, Alejandra se movía por la sala con la precisión de una directora de orquesta. Daba instrucciones claras, casi sin levantar la voz, pero logrando que todos supieran exactamente qué hacer. «Ok, Diego, tú empiezas con el módulo de matemáticas. Ana, ciencias naturales. Rodrigo, cada vez que veas un error, lo corriges inmediatamente. Sofía, tú mantente en la interfaz, necesitamos que sea lo más fluida posible. De 12:30 de la mañana a 4 de la mañana. Lo que ocurrió en esas horas fue pura magia. El sistema, que hasta hacía unas horas era apenas un conjunto de funciones separadas, comenzó a transformarse. Cada error detectado por los estudiantes se convertía en una oportunidad para afinar el código, ajustar el algoritmo y hacer la plataforma más inteligente. «Sofía, mira esto», gritó Diego desde el otro lado de la sala a las 4 de la mañana. «El sistema acaba de generar un examen enfocado exactamente en mi debilidad en química orgánica. Y las explicaciones son perfectas». Sofía dejó el teclado y se acercó, casi conteniendo la respiración. «¿Cómo te sientes tomando este examen comparado con los otros que has hecho?». Diego, con una sonrisa cansada pero genuina, respondió. «Como si por fin entendiera lo que estudio, no solo memorizando para aprobar». Ana, una de las compañeras de Diego, levantó la mano tímidamente. «Sofía, el módulo de comprensión de lectura es increíble. Me está ayudando a ver por qué siempre fallaba en ciertas preguntas». Rodrigo, que los escuchaba, giró hacia Sofía con una mezcla de orgullo y asombro. «¿Te das cuenta?», dijo en voz baja. «No solo creamos un software, creamos algo que de verdad ayuda». Pero la sombra de la competencia no tardó en regresar. Alejandra, que nunca había dejado de monitorear las redes, habló desde su puesto. «El equipo del TEC acaba de subir su versión final». Sus ojos no se apartaban de la pantalla. «Tienen integración con redes sociales, gamificación, análisis de Big Data. Es impresionante técnicamente». Sofía giró la cabeza hacia la mesa donde Diego y sus amigos seguían trabajando.
Ellos no estaban pensando en redes sociales ni en gráficos avanzados. Estaban aprendiendo y disfrutando el proceso. Tal vez no tenemos todas esas funciones sofisticadas, dijo Sofía lentamente, pero tenemos algo que ellos no pueden programar. Rodrigo arqueó una ceja. ¿Qué? Alma, respondió sin dudar. Nuestro sistema tiene alma, porque nació de una necesidad real, no de una especificación técnica. 8 de la mañana, 6 horas restantes. La sala parecía un campo de batalla después de una victoria parcial. Cables enredados como serpientes, tazas vacías, papeles con anotaciones, y varios de los voluntarios durmiendo con la cabeza apoyada en el escritorio. Pero en medio de todo, brillaba una verdad: tenían una versión funcional, probada por usuarios reales y lista para la presentación. Sofía sabía que eso no era suficiente. La presentación final decidiría todo. Alejandra, ¿cómo vamos con el pitch?, preguntó, mientras recogía una hoja con apuntes. Tengo las slides técnicas listas, respondió Alejandra, estirando los dedos para aliviar la tensión, pero necesitamos algo más. Necesitamos contar una historia que los jueces no puedan ignorar. Sofía miró a Diego, dormido con la cabeza sobre el teclado después de una noche de testing intensivo. Sonrió. Creo que ya sé exactamente qué historia contar. Pero al encender su laptop para comenzar a preparar la presentación final, la sonrisa desapareció. En su bandeja de entrada, un correo nuevo. Remitente, Google. Asunto: actualización urgente sobre su participación en el hackathon. Abrió el mensaje. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y sintió un frío recorrerle la espalda. No eran buenas noticias. Domingo, 8:30 de la mañana, 5 horas y 30 minutos restantes. El sol comenzaba a filtrarse por las persianas de la oficina de Technomex, dibujando líneas doradas sobre las paredes cubiertas de papeles, post-its y diagramas apresurados. El aire estaba espeso, no solo por el olor a café y cables recalentados, sino por una tensión silenciosa que aún nadie había nombrado. Sofía estaba sentada frente a su laptop, la espalda rígida, los dedos inmóviles sobre el teclado. Leía y releía el mismo correo electrónico 1, 2, 3 veces. Cada palabra parecía pesar más que la anterior. Respiró hondo, intentando que su voz no temblara, pero cuando habló, el leve quiebre en el tono la delató. Alejandra. Rodrigo, dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que ambos se acercaran. Google acaba de cambiar las reglas del concurso. Rodrigo, con el cabello despeinado y los ojos vidriosos de sueño, apenas reaccionó. ¿Cambiar las reglas? ¿Cómo? Sofía tragó saliva y continuó. Además de la funcionalidad técnica, ahora van a evaluar la escalabilidad internacional y la viabilidad comercial. Rodrigo parpadeó un par de veces, tratando de procesar. ¿Y eso qué significa exactamente?, preguntó, con la voz pastosa, aún medio dormido. No hizo falta que Sofía respondiera. Alejandra, que estaba revisando su propia pantalla, se enderezó de inmediato, el ceño fruncido. Significa que no basta con que funcione. Se cruzó de brazos. Tenemos que demostrar que puede funcionar para millones de usuarios, en distintos países, con diferentes idiomas, y que puede generar ingresos sostenibles. En el rincón, un leve murmullo despertó a Diego, que estaba desplomado sobre una pila de apuntes. Levantó la cabeza, desorientado. ¿Qué pasa? ¿Está roto el sistema?, preguntó, frotándose los ojos. Sofía negó con la cabeza. No, Diego. El sistema funciona perfectamente. El problema es que ahora tenemos que competir en una liga completamente diferente. Sofía se dejó caer pesadamente en la silla. Sintió un vacío en el estómago. Durante las últimas 42 horas, toda su energía, cada segundo, cada pensamiento, había estado enfocado en una sola cosa: hacer que la plataforma funcionara. Nunca pensó en modelos de negocio, estrategias de expansión internacional o estudios de mercado.
Eso era territorio de grandes empresas, de equipos con consultores, departamentos legales y financieros. Alejandra comenzó a desplazarse rápidamente por la página del hackathon, revisando las actualizaciones de otros competidores. Los equipos grandes ya tenían esto planificado, dijo, con un tono grave. Tienen estudios de mercado, proyecciones financieras, estrategias de monetización. Todo listo para impresionar a los jueces. Por primera vez desde que comenzó el hackathon, Sofía sintió un nudo en la garganta. Las ojeras pesaban, la cabeza le zumbaba. Se dio cuenta de que, más allá del cansancio físico, la sensación de injusticia era lo que más dolía. Había dado todo de sí. Había arrastrado a su familia y a su comunidad a este proyecto. Había creado algo útil de verdad, y aún así, parecía que no sería suficiente. Tal vez deberíamos rendirnos, susurró, sin mirar a nadie. No somos empresarios. Somos programadores de Guadalajara que tuvimos una buena idea. Un silencio espeso llenó la sala. Incluso los amigos de Diego, que habían estado bromeando y ayudando toda la noche, dejaron de teclear. Todos sabían que, si Sofía se derrumbaba, el proyecto entero se vendría abajo. Fue entonces cuando Carmen, que estaba en la pequeña cocina improvisada preparando otra ronda de café, dejó la cuchara y caminó hacia su hija. Se apoyó suavemente en la mesa y la miró a los ojos. «Sofía, ¿puedo contarte algo?», preguntó con una voz cálida pero firme. Sofía levantó la vista, sorprendida por el tono. «¿Qué, mamá? Cuando tu papá nos dejó, yo no sabía cómo iba a mantener esta familia. No tenía experiencia en negocios, no tenía conexiones, no tenía dinero. Solo tenía una cosa». «¿Qué?», preguntó Sofía, casi en un susurro. «Tenía una razón poderosa para no rendirme». Carmen sonrió levemente. «Tenía a ustedes dos». El silencio se llenó de esa frase. No era solo una confesión, era un recordatorio. Carmen giró la cabeza hacia Diego, que estaba escuchando con atención. «¿Y sabes qué descubrí?», continuó. «Que cuando tu razón para hacer algo es lo suficientemente fuerte, encuentras la manera de aprender lo que no sabes». Diego se enderezó de golpe, como si la frase hubiera encendido algo en su interior. «Hermana, ¿te acuerdas de lo que me dijiste cuando decidí que quería estudiar medicina?», preguntó, con una energía renovada. «Me dijiste que no importa de dónde venimos, sino que tan lejos estamos dispuestos a llegar». Sofía lo miró. Luego miró a su madre. Luego a Rodrigo y Alejandra. Cada uno de ellos, con sus ojeras, su ropa arrugada y su determinación intacta, estaba allí por algo más grande que un concurso. Respiró hondo y asintió. «Tienen razón». Su voz era más firme ahora. «No necesitamos ser Harvard para tener buenas ideas. Necesitamos ser nosotros mismos». Se levantó y caminó hasta la pizarra blanca que estaba cubierta de esquemas y flechas desordenadas. Tomó el marcador y habló con una determinación que no había mostrado en toda la noche. «Alejandra, tú sabes de gestión de proyectos. ¿Qué necesitamos para demostrar viabilidad comercial?». Alejandra se puso de pie, pensativa. «Un modelo de ingresos claro. Una estrategia de crecimiento. Y evidencia de demanda de mercado». Sofía asintió. «Perfecto. Rodrigo, ¿qué necesitamos para demostrar escalabilidad técnica?». Rodrigo enderezó la espalda y comenzó a enumerar con los dedos. «Arquitectura en la nube. Optimización de algoritmos. Y una prueba de carga para demostrar que el sistema aguanta miles de usuarios conectados al mismo tiempo». «Bien». Sofía se giró hacia Diego. «¿Cuántos compañeros tuyos necesitarían algo como esto?». Diego no dudó ni un segundo. «En mi escuela, todos. En México, millones». Sofía sonrió, por primera vez en horas, y esa sonrisa fue como una chispa que encendió a todo el equipo.
Entonces tenemos 5 horas para convertir nuestra pequeña startup de Guadalajara en una empresa que puede conquistar el mundo. La sala volvió a llenarse de actividad. Los dedos golpeaban los teclados con velocidad renovada. Alejandra ya dibujaba en la pizarra un plan de monetización por suscripción escalable a varios países. Rodrigo abría una cuenta en un servicio de nube internacional para migrar el sistema. Diego y sus amigos recopilaban testimonios de estudiantes que habían probado la plataforma durante la noche. Carmen servía café, pero esta vez con una sonrisa de orgullo. Sabía que había visto el momento exacto en que su hija pasó de estar derrotada a liderar una batalla. Pero, mientras todos se enfocaban en el sprint final, algo más se movía silenciosamente en segundo plano. En una oficina a cientos de kilómetros de allí, alguien estaba observando sus avances, línea por línea, actualización por actualización. Y la verdadera competencia no venía de donde ellos pensaban. La sala de conferencias de Tecnomex parece otra. El bullicio del hackathon se ha transformado en un silencio cargado de electricidad estática, como si todos los presentes supieran que en ese pequeño espacio se está a punto de decidir algo mucho más grande que un premio. Los técnicos han improvisado un set de grabación, una mesa blanca como fondo, la cámara de alta definición prestada por el equipo audiovisual del evento, y un par de focos LED que proyectan un brillo uniforme sobre los rostros. El aire acondicionado zumba suave, pero nadie parece notarlo. Cada respiración se siente medida, calculada, como si hasta el oxígeno fuera limitado. Sofía está de pie, con la espalda recta, frente a la cámara. Lleva el cabello recogido en una coleta alta y un saco negro sencillo, prestado por Alejandra esa misma mañana. A su derecha, Diego, su hermano menor, luce una camisa blanca impecable y un nerviosismo que intenta disimular mordiéndose el interior de la mejilla. Frente a ellos, un notebook abierto donde Rodrigo prepara la demostración técnica, ajustando ventanas, verificando que la base de datos responda y que la conexión a la nube no falle. A un lado, Alejandra revisa una y otra vez las diapositivas, sincronizando el paso exacto de cada slide con cada parte del discurso. Recuerden, dice Alejandra, inclinándose para ajustar el micrófono de solapa de Sofía, tenemos exactamente 8 minutos para convencer a los jueces de Google de que nuestro proyecto no solo funciona, sino que merece el primer lugar entre casi 3.000 equipos de todo el mundo. Ni un segundo más. Sofía asiente, pero siente como las palmas de sus manos se humedecen. En la pantalla gigante al fondo ya aparecen, en mosaico, los logotipos de los otros finalistas. Y luego, como si fuera una especie de recordatorio cruel, la transmisión en vivo del equipo del MIT presentando su simulador de realidad virtual para la enseñanza de ciencias. Un producto visualmente impactante, estudiantes con gafas VR manipulando moléculas en un laboratorio digital perfectamente renderizado. Ellos son buenos, murmura Rodrigo sin despegar los ojos del monitor. Muy buenos. El siguiente cuadro muestra al equipo de Cambridge, que ha desarrollado una plataforma de intercambio cultural en tiempo real entre estudiantes de distintos países, con traducción simultánea impulsada por inteligencia artificial. En paralelo, datos de mercado, infografías y proyecciones financieras desfilan con una precisión casi cinematográfica. Y luego, como si el destino quisiera ponerlos a prueba, aparece en pantalla el temido equipo del Tecnológico de Monterrey. Su pitch es impecable, gráficos 3D, interfaz elegante, datos de investigación de mercado, y un motor de IA con gamificación y análisis de Big Data. Todo envuelto en una narrativa visual que parece sacada de un comercial de televisión. Su presentación fue perfecta, admite Rodrigo, casi en un susurro. Sofía mira hacia la pequeña mesa donde reposan sus materiales, diapositivas hechas en PowerPoint básico, un demo que depende de que la conexión a Internet no falle, y un guión escrito a mano en una hoja arrugada que ha revisado tantas veces que ya lo sabe de memoria. Pero en ese instante mira a Diego y recuerda por qué está ahí. Ellos tienen producción de alto nivel, dice Sofía con calma. Pero nosotros tenemos algo que ellos no pueden fabricar. ¿Qué? Pregunta Rodrigo, genuinamente intrigado. Una historia real. El reloj marca las 2 de la tarde.
La conexión oficial se establece. En la pantalla aparece el jurado, 5 jueces internacionales, cada uno desde un lugar distinto del mundo. En el centro, Sarah Chen, directora global de Google for Education, sonríe brevemente antes de hablar. Buenas tardes, equipo de Guadalajara. Soy Sarah Chen, y estamos muy interesados en conocer su proyecto. Tienen 8 minutos, comenzando, ahora. Sofía respira hondo, se endereza y mira directo a la cámara. Su voz es clara, aunque por dentro siente que el corazón le golpea el pecho con fuerza. Mi nombre es Sofía Martínez. Hace 48 horas, mi hermano Diego tenía un 39% de probabilidad de entrar a la universidad. Hoy, después de usar nuestro sistema, esa probabilidad es del 89%. Esta es nuestra historia. Lo que sigue no es solo una presentación, es un relato cuidadosamente tejido entre datos y emociones. Sofía describe cómo, en menos de 2 días, crearon una herramienta capaz de diagnosticar debilidades académicas y ofrecer rutas de aprendizaje personalizadas. Pero cada dato técnico está envuelto en una historia humana, el rostro cansado de Diego al inicio, la llegada de voluntarios en plena madrugada, la comunidad entera probando el sistema en tiempo real. Diego toma la palabra. Sus manos tiemblan apenas, pero sus ojos transmiten una determinación genuina. Antes de este fin de semana, yo creía que estudiar para el examen de admisión era solo memorizar. Ahora entiendo que es aprender de verdad. Este sistema no solo me dio preguntas, me enseñó cómo pensar mejor. Rodrigo, desde su puesto, lanza el demo. La interfaz muestra cómo el sistema analiza un examen en segundos, detecta patrones de error y genera automáticamente un nuevo cuestionario enfocado en las áreas críticas del estudiante. Alejandra sincroniza las diapositivas con precisión quirúrgica, proyecciones de uso en escuelas públicas, posibles alianzas con ONGs educativas y un modelo de ingresos basado en licencias asequibles para instituciones. Cuando Sofía se acerca al cierre, baja ligeramente el tono de voz. En 48 horas no solo creamos un software, creamos esperanza. Y la esperanza, señores jueces, es lo que hace que un estudiante se levante cada día y siga intentando. La frase flota en el aire durante un segundo. Nadie se mueve. En la transmisión, los jueces guardan silencio unos instantes más largos de lo habitual. Finalmente, el Dr. James Michey, especialista en educación y tecnología, se inclina hacia adelante. Sofía, técnicamente su sistema es sólido, pero relativamente simple comparado con otros finalistas. ¿Qué los hace pensar que pueden competir en el mercado global? Sofía sabía que esta pregunta llegaría. Su mirada se fija en la lente de la cámara. Dr. Michey, tiene razón. Nuestro sistema puede ser más simple. Pero déjeme preguntarle algo, ¿cuántos de los otros sistemas han sido probados por estudiantes reales que dependen de aprobar un examen para cambiar sus vidas? Sarah Chen frunce el ceño con interés. Explique eso, por favor. Los otros equipos tienen demos impresionantes, continúa Sofía. Nosotros tenemos resultados. En estas 48 horas, Diego y decenas de estudiantes mejoraron sus calificaciones en tiempo real. No hablamos de potencial, hablamos de impacto inmediato. Nuestro sistema ya está cambiando vidas, aquí y ahora. En la pantalla, Sarah Chen sonríe apenas y asiente lentamente. Entendido. Los resultados se anunciarán hoy a las 6 de la tarde, hora de México. Gracias por su presentación. La conexión se corta. En la sala, el silencio es absoluto por unos segundos, hasta que Sofía se deja caer en la silla. Su respiración es agitada, como si hubiera corrido una maratón sin moverse del lugar. ¿Creen que fue suficiente? Pregunta. Nadie responde. Porque todos saben que, ahora, ya no está en sus manos. La oficina de Tecnomex estaba irreconocible. Durante los días del hackathon había sido un lugar de concentración y tensión, con pantallas encendidas, cables por el suelo y tazas de café acumuladas en cada esquina. Ahora, en cambio,
parecía una mezcla entre un centro comunitario y una fiesta improvisada. Desde la mañana, la noticia había corrido por todo el barrio: la niña Sofía está compitiendo contra universidades gringas. Y como pasa en los lugares donde la comunidad se conoce de nombre y rostro, la curiosidad se convirtió en orgullo, y el orgullo en celebración anticipada. El primero en llegar fue don Ernesto, el dueño de la tienda de la esquina, con su esposa y sus 2 hijas pequeñas. Llevaban una bolsa con refrescos y una bandeja de pan dulce. Después, llegaron los compañeros de trabajo de Carmen, algunos vecinos que apenas conocían a Sofía, amigos de Diego del colegio y hasta el señor que arreglaba bicicletas al final de la calle. Pronto, la pequeña oficina se llenó de voces, risas nerviosas y miradas expectantes. En medio de todo, Sofía estaba sentada en una silla de metal, entre Diego y su madre. Sus manos temblaban, no sabía si por el frío del aire acondicionado o por el peso del momento. Rodrigo y Alejandra, un poco más apartados, conversaban en voz baja revisando por última vez el correo de Google con el enlace de la transmisión en vivo. Sin importar lo que pase, dijo Carmen, rompiendo el silencio que Sofía llevaba minutos guardando, ya ganamos. Sofía giró el rostro hacia su madre, con una mezcla de confusión y ternura. ¿Cómo que ya ganamos? Todavía no anuncian nada. Carmen apretó su mano con fuerza, como lo hacía cuando Sofía era niña y tenía miedo de ir al médico. Ganamos porque demostramos que los sueños no tienen código postal. Que un proyecto nacido en esta calle, en esta oficina chiquita, puede llegar a competir con las mejores universidades del mundo. Sofía intentó responder, pero su garganta se cerró. Lo único que pudo hacer fue sonreír y asentir. A las 6 de la tarde exactas, todas las conversaciones cesaron como si alguien hubiera bajado el volumen de golpe. En la pantalla de la computadora apareció la imagen nítida de Sarah Chen, directora global de Google for Education, en una sala iluminada y elegante en algún lugar del mundo que parecía muy, muy lejos de Guadalajara. Después de evaluar 2.847 proyectos de 89 países, hemos tomado nuestras decisiones, comenzó Sarah con voz firme. Este año, el Google for Education Global Hackathon fue extraordinariamente competitivo. Sofía sintió que el corazón le golpeaba contra el pecho. Diego estaba tan tenso que no parpadeaba. Rodrigo y Alejandra se habían enderezado en sus sillas como soldados en formación. En tercer lugar, continuó Sarah, el equipo de Cambridge University con su plataforma de intercambio cultural estudiantil. Aplausos educados en la oficina, aunque todos sabían que el momento decisivo aún estaba por llegar. En segundo lugar, el Tecnológico de Monterrey con su sistema avanzado de inteligencia artificial para exámenes adaptativos. Un silencio denso cayó sobre la sala. Rodrigo miró a Alejandra, y ella le devolvió la mirada con una expresión que decía lo que todos pensaban: si el TEC de Monterrey quedó segundo. Sarah sonrió, como si disfrutara del suspenso. Y el primer lugar, con una puntuación perfecta en impacto social y una innovación que demostró resultados reales durante el desarrollo, el equipo de Guadalajara, México, con Esperanza AI. El instante posterior fue puro caos. Gritos, abrazos, saltos. Diego levantó a Sofía como si pesara la mitad, girando con ella en brazos. Carmen lloraba sin intentar ocultarlo. Rodrigo y Alejandra saltaban de alegría, golpeándose las manos como si acabaran de anotar un gol en el último minuto. Pero Sofía apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Sarah Chen volvió a hablar en la pantalla. El proyecto de Sofía Martínez y su equipo no solo demostró excelencia técnica, sino que probó su efectividad con usuarios reales durante el desarrollo. Además, su presentación nos recordó por qué hacemos lo que hacemos, para cambiar vidas reales. Y entonces, algo apareció en pantalla que hizo que Sofía abriera los ojos como platos. $100,000 americanos depositados en una cuenta a su nombre, más una beca completa para un programa de mentoría de 6 meses en Google, California. Pero no fue eso lo que le robó el aliento. Google for Education se compromete a implementar Esperanza AI como piloto oficial en 1,000 escuelas de Latinoamérica durante el próximo año escolar.
El ruido en la oficina se multiplicó. Alguien empezó a corear "Guadalajara, Guadalajara", mientras otros sacaban sus teléfonos para grabar el momento. Entre la multitud, Sofía se inclinó hacia Diego y le habló en voz baja, como si lo demás no existiera. ¿Cómo te sientes, hermanito? Él tenía los ojos húmedos, pero una sonrisa enorme. Como si acabara de entender que todo es posible. Pero, Sofía, esto no era solo para mí, ¿verdad? Ella negó suavemente con la cabeza. No, Diego. Era para todos los que creen que su código postal determina su futuro. 6 meses después, el escenario había cambiado por completo. Sofía caminaba por los pasillos luminosos de las oficinas de Google en California, pero no como empleada, como CEO de Esperanza AI. Su equipo había ayudado ya a más de 50.000 estudiantes latinos a mejorar sus calificaciones de exámenes nacionales en un promedio del 34%. Diego estaba en su primer año de medicina en la UNAM, orgulloso y exhausto, pero feliz. Rodrigo dirigía el equipo técnico desde Guadalajara, y Alejandra manejaba las operaciones internacionales. Carmen, ahora mucho más tranquila, sonreía al ver cómo la semilla que su hija había plantado había crecido más allá de lo que cualquiera imaginó. Pero lo que más llenaba de orgullo a Sofía no eran los números. Eran los correos que llegaban cada semana, como uno de una joven llamada Ana, compañera de Diego. Sofía, gracias a Esperanza, ahí conseguí entrar a la carrera de ingeniería. Soy la primera de mi familia en ir a la universidad. Ahora quiero estudiar programación para crear herramientas que ayuden a otros como nosotros. Una tarde, mientras paseaba por Mountain View, recibió una llamada de Carmen. Mija, llegó otra carta. Es de una estudiante de Guatemala que quiere agradecerte por ayudarla a entrar a medicina. Léemela, mamá. Carmen comenzó a leer, y su voz se quebró en algunos momentos. Querida Sofía, mi nombre es María y vivo en una comunidad rural de Guatemala. Gracias a Esperanza AI, logré el puntaje necesario para obtener una beca de medicina. Quiero que sepas que tu código no solo cambió mi vida, cambió el futuro de mi comunidad entera. Algún día, cuando sea doctora, voy a ayudar a mi pueblo como tú nos ayudaste a nosotros. Gracias por demostrarnos que la tecnología puede tener corazón. Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Mamá? Sí, mija. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste esa noche cuando encontré el hackathon? Que no podía cargar el mundo en mis hombros. Sí, me acuerdo. Tenías razón. No puedo cargar el mundo. Pero sí puedo darle a otros las herramientas para que carguen el suyo. Esa noche, sentada en su pequeño departamento en California, Sofía encendió su laptop. No estaba programando para una competencia, sino para el siguiente proyecto de Esperanza AI, una plataforma que ayudaría a estudiantes de comunidades indígenas a preservar sus idiomas nativos mientras aprendían nuevas tecnologías. Las líneas de código se iban formando lentamente en la pantalla, cada una escrita con la misma pasión que había sentido durante aquellas 48 horas mágicas en Guadalajara. En su escritorio, tenía una foto enmarcada de la noche final del hackathon, ella, Diego, Carmen, Rodrigo, Alejandra y todos los vecinos celebrando en la oficina de Tecnomex. Debajo, una frase escrita por Diego que se había convertido en el lema oficial de la empresa. El código más poderoso es el que se escribe con el corazón. Sofía sonrió, sabiendo que cada línea que escribía no eran solo instrucciones para una computadora, sino pequeñas semillas de esperanza que seguirían germinando en los sueños de estudiantes alrededor del mundo.